Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jenny y esto es Study in Rouge. Nuevamente hablando de temas de salud mental, hoy voy a dar mi opinión sobre aquellas personas que su tema de conversación es el dinero. No sé si les ha pasado, pero en determinados momentos de la vida hay personas que se la pasan hablando de dinero y no tienen dinero. No tienen abundancia, esa es la palabra. Y me hace mucho eco que este tipo de personas hablan del dinero como la fuente de resolver los problemas, o como un premio, o como un objeto, en vez de hablar del tema del dinero como un mecanismo de producción para generar bienestar. Porque sea como sea, el dinero en este siglo nos permite resolver muchas cosas de la vida diaria, entre las cuales están el alimentarse, el poder tener buena salud, el poder pagar deudas, el poder adquirir determinados servicios en determinado momento de la vida que se hacen necesarios, como puede ser un automóvil, una casa, un viaje, un tratamiento médico, un tratamiento estético, etcétera, etcétera, y que varía según las necesidades de cada persona. Me parece increíble que las personas que hablan de eso, porque tú puedes hablar de dinero de muchas maneras posibles, pero estoy hablando del caso de estas personas que se enfocan en ver el dinero como un salvavidas. Y me ha pasado que me he topado con personas que tienen conversaciones un poquito como fuera de lugar, en el sentido de que se ponen a alardear de lo que no tienen. Y eso a veces es muy notorio. Por ejemplo, que alguien esté hablando de un logro que tenga y salga la persona, sí, yo también tengo tal logro y tal cosa porque yo compré tal cosa y me costó tal cosa y tal mojón y tal vaina, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de que ese tipo de conversaciones se hacen para pertenecer, también es muy notorio que muchas veces ese tipo de comentarios vienen desde la escasez. Miren, yo les voy a compartir mi experiencia y lo que a mí me pasó en los años 2015, 16, 17, 18, 19 y así. Durante la crisis yo la pasé muy mal. Para ponerles un ejemplo, yo tenía que trabajar en oficina cuando mi trabajo podía ser home office. De hecho, cuando a mí me contrataron, ese trabajo yo lo hacía desde mi casa. Pero hubo un momento que como que las cosas se empezaron a poner un poco crudas porque habían personas que como que dejaban el chat y las demás páginas que uno necesitaba tener abiertas para cumplir con las labores a cargo de otra persona, o dejaban eso abierto y se iban. Entonces, justos pagan por pecadores. Me tocó ir a la oficina. No me quedaba muy lejos, sin embargo, no era muy práctico para mí tener que irme y venirme caminando todos los días, por lo que obviamente tenía que pagar transporte público, aunque al principio nos ponían transporte. Bueno, les cuento que mi horario en un inicio era por turnos. Comenzaba primero de 8 a 12 y después de 4 a 8 y media de la noche. Eso era desgastante. Desde casa por supuesto que lo puedes hacer, pero así era de lo peor. Hubo un momento que yo me estaba desgastando tanto física como mentalmente ahí que dije no puedo más. O sea, no puedo más y necesito que me escuchen. Hablé, pedí el cambio de horario, me lo dieron, perfecto. No pasó nada malo, afortunadamente me comprendieron y se los agradecí mucho en determinado momento porque eso me ayudó a mí a sentirme mejor y a descansar más. Pues resulta que viene la crisis, viene la escasez y todo lo demás, y a mí el sueldo no me alcanzaba y yo solamente tenía ese trabajo. De hecho, no sabía en ese momento qué hacer porque pasé por muchísima necesidad, no se imaginan cuánta. Muchísima. Y en esa oportunidad todas mis amistades estaban pasando por necesidad. Que si tenían un familiar enfermo, que si estaban pensando en ir si no tenían cómo costearse el actualizar determinados documentos, papeles en regla y demás. Era horrible todo el tiempo. Nuestros temas de conversación trataban de ser lo menos elocuentes o relacionados con el dinero porque era un tema que nos ponía muy mal.
Y de hecho, les hablo de una cronología de 2015 a 2016. Luego en 2017 me tuve que conseguir otro trabajo y era súper sacrificado porque ese trabajo no lo podía hacer medianamente en donde yo estaba. Porque claro, era un trabajo presencial, pero yo atendía a los clientes online. Sin embargo, podía hacer las dos cosas en simultáneo y no me lo podía permitir porque simple y llanamente estaba siendo observada. Entonces no podía como que irrumpir las reglas de ese trabajo. Bueno, para hacerles el cuento corto, me busco otro trabajo y lo que hacía era que de 8 a 4 de la tarde trabajaba ahí y después cuando llegaba a mi casa me ponía a trabajar en lo otro durante el fin de semana. Total que en ese tiempo, 2017, 2018, pasan cosas, empiezan los robos de cables de los servicios de internet y en donde yo vivía quedó todo eso incomunicado. Entonces lamentablemente tuve que decidir sí o sí que tenían que cambiar de rumbo. Para hacerles la idea corta, era tanta la necesidad que las personas que estaban a mi alrededor estaban igual o peor que yo y las personas que no digamos que me podían ayudar, sino que me podían orientar, no me orientaron y yo no iba a insistir. Entonces tuve que buscar otras alternativas y por eso es que me voy definitivamente de Maracaibo. No vivo más ahí y tuve la oportunidad entonces de empezar a agarrar más empleos desde casa, más trabajos académicos, más redacciones para poder salir del bache, porque 15 y último no alcanzaba y era terrible porque entonces en ese trabajo presencial que yo tenía, que se echó a perder porque honestamente empezaron las protestas y demás y ya no era rentable tener trabajando personas en la oficina porque simple y llanamente no se podía porque era muy inseguro. En la zona donde estaba la oficina había muchísimas protestas. Cada vez que yo salía a las 4 de la tarde eso era quemando cauchos, encapuchados. Claro, no te hacían nada porque se notaba que ellos lo que estaban era protestando por un ideal y se estaban, digamos, cayendo a porrazos con otras personas que también estaban defendiendo sus ideales, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los apagones, la falta de agua, todo eso. Bueno, fue tanto así que yo tuve que tomar esa decisión porque no tenía dinero en ese momento para poder subsistir. Y miren, ¿por qué les estoy contando esto? Porque si bien yo pasé por una época de suma escasez y tenía suma necesidad y de verdad me preocupaba mucho ese tema, en la actualidad mis temas de conversación no son en torno al dinero. Pero noto eso, que hay personas que hablan del dinero y no tienen, que siempre hablan desde la escasez. Entonces ven el dinero como un trampolín y no lo ven como un medio para poder lograr un fin. Y ese tipo de personas por lo general no cambian su discurso con el paso del tiempo y no es que está mal, pero en mi caso no me gusta eso. ¿Y qué he hecho yo? He pedido que por favor el tema de dinero no se hable. Y me da risa porque hay gente como que cree que uno es cajero automático. No soy cajero automático, simplemente que no le doy poder a cosas que no son productivas. Entonces me enfoco en personas productivas y en temas productivos. Si bien hay algunos momentos en los que me estreso, si bien hay algunos momentos en los que me preocupo como adulto funcional que soy, pero vamos, que el tema no es el dinero todo el tiempo, de que, ay, necesito dinero, ay, quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. También tiene mucho que ver con las circunstancias. Y ojo, no estoy hablando de las personas que tienen que costear un tratamiento y no pueden. Eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando aquí. Lo que yo estoy hablando aquí básicamente es de esas personas que les gusta andar pidiendo, que no tienen necesidad de ningún tipo y que todo el tiempo están carentes de dinero, pero a la hora del té, ¿qué hacen para producir? Nada, ¿me entienden? Entonces, bueno, desde el respeto hago este video. Simplemente es un desahogo más como videos anteriores que he hecho y nada. Seguimos adelante y tratando de trabajar cada día más en nuestra salud mental.